Paso, por favor. Eh, eh, para que no haya estos problemas de retraso, vamos a programar una recuperación para el día de mañana, pero vamos a hacerlo en la noche. Porque por ejemplo, el anterior sábado persistía con mi problema de mi máquina, entonces en la mañana no había para ir a recogerlo, lo tuve que ir a recoger ya después de las 7 y tal. Entonces mañana, con los que puedan de 7 a 9 de la noche, voy a prever también para la grabación. Ahorita toda mi máquina no me está permitiendo grabar, porque si grabo, no me permite compartir pantalla o no me permite controlar la tableta. Ya tenía ese problema con el curso en electrónicos 3. Entonces, para mañana voy a prever otra máquina y voy a grabar si por ahí alguien no puede asistir y lo puede visualizar. Entonces, 7 a 9 de la noche y mañana avanzamos, por favor. Dicho esto, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Como les dije ahorita, no puedo todavía, no me está permitiendo grabar por el tema de que mi máquina o bien bloquea la tablet o bien bloquea la opción de, ¿cómo se llama? De la tablet. No me deja las funciones de la tablet. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. A ver dónde nos hemos quedado la última clase. Perfecto. Entonces, estamos analizando todo lo que se refiere a lo que es la modulación angular, ¿cierto? Y dentro de ello ya estamos tocando lo que es la parte de lo que es FM y PM, ¿no? Lo que vendría a ser la modulación en frecuencia y en fase y a las características que tienen estos tipos de modulaciones, ¿cierto? Ya en específico, en la primera sesión hemos podido ver todo lo que caracteriza a la modulación en frecuencia, ¿cierto? Incluso acuérdense ahí las series de Bissell para determinar los armónicos y todo ello. Correcto. Ahora estamos viendo un poco más la mirada del sustento matemático y también estamos haciendo una referencia a la parte de lo que vendría a ser eh, en la parte de la implementación física que vendría a ser a través de circuitos, sobre todo de circuitos electrónicos 3, van a ver todo esto que estamos viendo ahorita de lo que es transmisión, todas sus partes, ¿no? El oscilador, el mezclador, incluso la parte de la sintonización y todo ello, pero lo van a ver a nivel circuital. Entonces, estos conceptos que estamos manejando, que estamos evaluando ahora, eh, son importantes tenerlo muy claro, cosa que hay también, muy aparte, ¿no? De la propia aplicación que se tiene, o sea, para, para el campo de las telecomunicaciones. Entonces, cuando ustedes estudien electrónicos 3 van a entender de una manera más óptima todavía, pero enfocada al diseño, ¿ya? Ahorita estamos enfocados al entendimiento, a la parte del funcionamiento de las telecomunicaciones, ¿no? Pero cuando vayamos ya a la parte de más de ir a diseñar el hardware, porque de hecho que esto va a tener que implementarse en un hardware, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces vamos a ver una ilustración, a ver dónde estamos, para ir viendo vamos viendo esta ilustración, ¿no? Acá tenemos lo que vendría a ser, miren, esencialmente, como pueden, vamos a centrar nuestra atención cuando hablamos de formas de onda, o sea, los patrones que van ¿cómo se llama? Que van precisamente identificar tanto a la modulación en frecuencia y a la modulación en fase. Como pueden ver, en lo que está en recuadro, en la primera parte, la primera gráfica, que está en recuadro, obviamente, o sea, me refiero a este.
representa lo que vendría a ser la modulación en FM, la modulación angular en FM. Y el otro cuadro, o mejor dicho, la siguiente gráfica, representaría la modulación angular en PM, ¿no es cierto? Como pueden fijarse, o sea, el patrón es casi similar, ¿no? O sea, similar. Si nos percatamos un poco, si bien es cierto, claro, a nivel de lo que vendría a ser la variación, ya la variación de lo que vendría a ser la señal respecto a la señal moduladora, sí varía, ¿no? O sea, los tiempos en los cuales se van a presentar varían, ¿no? Podríamos poner acá, quizás hacer una referencia donde podríamos agarrar estas variaciones. Por ejemplo, acá tenemos presencia y acá tenemos otro, ¿cierto? Y por parte de acá, como pueden darse cuenta, ¿ya? Entonces, en estos segmentos que estamos viendo, podemos ver precisamente la diferencia. Pero el patrón es el mismo, ¿no? Por eso cuando podemos de FM, podemos llegar a PM y a viceversa, ¿no? A través de la derivada, de la integral, como ya hemos estado, como ya hemos estado viendo anteriormente. Eso, digamos, matemáticamente, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, como podemos ver, tenemos las dos modulaciones en frecuencia y en fase. Y esto, ojo, ¿no? Esto siempre, como pueden ver, eh, la portadora, que vendría a ser esta, ¿no es cierto? La portadora, ¿qué naturaleza tiene? Tiene una naturaleza senoidal, ¿ya? Ojo. Entonces, ese es el principal presupuesto, el principal requisito que se debe cumplir para que podamos tener una señal moduladora, ¿ya? Perdón, una señal portadora. Entonces, es por eso que hay un amplio concepto, como les había ya anteriormente manifestado, porque hay un capítulo entero en el curso de circuitos electrónicos 3 que se dedica a lo que vienen a ser los osciladores, ¿ya? Los osciladores. Y más que todo, a nivel de osciladores hay varios tipos, ¿no? Los que se utilizan como sincronizadores, como relojes, por ejemplo, para lo que es la microelectrónica, en lo que vendría a ser microcontroladores, microprocesadores, ¿no? Pero hay un segmento, una gama específica de osciladores que vendrían a ser los osciladores RF. Y todavía va más allá, osciladores sintonizados, inclusive podría ser. Más que osciladores, hay los mezcladores que vendrían a ser sintonizados. Pero a nivel de osciladores, si bien es cierto, sí se aplica también lo que vendrían a ser circuitos resonantes. Entonces, estos circuitos osciladores son los que van a generar las ondas de portadora. Y, y un requisito que se debe cumplir para un oscilador, ¿ya? Es que sea un oscilador senoidal, ¿ya? Eso es para RF, ¿ya? Entonces, por ende, ese oscilador senoidal va a generar la onda portadora, es la que va precisamente dar origen en un contexto de transmisión, va a generar lo que es la onda portadora senoidal. Entonces, para eso hay una serie de requisitos que se deben complementar, que parten de los criterios de Barkhausen, y también eso trasunta a lo que vendría a ser el comportamiento propio, por ejemplo, de un amplificador, porque teóricamente, si revisan un oscilador, tiene una tendencia o sea, básicamente un oscilador como tal no tiene que ser senoidal, lo que tiene que cumplir es que sea periódico, o sea, ¿ya? Que tenga una frecuencia constante. La amplitud no. ¿Qué debe cumplir una portadora senoidal? Amplitud y frecuencia constante. Entonces, en este caso, eh, precisamente para que se pueda cumplir eso, se habla de los criterios de Barkhausen, y a nivel de lo que vendría a ser, a nivel de electrónica, se estaría, uno de los principales requisitos, uno de los principales elementos que precisamente va a delimitar esa variación que tendría hacia el infinito incluso,
y también esa variación en amplitud, obviamente, un oscilador va a tener esta característica, ¿no? Va a ir incrementando su amplitud. Entonces, para poder lograr precisamente que podamos obtener una señal senoidal de tal manera que se pueda comportar como una portadora senoidal, entonces aplicamos criterio Barkhausen y aparte esto se va a lograr ya dentro del funcionamiento cuando hay de por medio un amplificador, este amplificador va a entrar en una zona de saturación, entonces ahí podemos obtener eso. Entonces, tampoco electrónicamente no es que va a lograr una oscilación infinita, ¿no? Hay condiciones energéticas, estas condiciones de saturación, que precisamente nos van a delimitar que no podamos llegar, sería fenomenal, ¿no? Que se pueda lograr estos aspectos para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Quizás para un oscilador, ¿no? Entonces decíamos que tiene que tener una forma de onda senoidal, ¿no es cierto? Ambos están generando portadoras senoidales, ¿cierto? Ahora, como decíamos, en este caso, estamos en presencia de una modulación de frecuencia y fase de una portadora senoidal, mediante una señal moduladora de frecuencia única, obviamente, la señal moduladora es de frecuencia única, ¿no? Y esto se hace presente acá, ¿no? ¿Listo? Esta es en todo caso, la señal moduladora, esta de acá, ¿no es cierto? Acá, en principio, en este primer cuadro que estamos presentando en azul, lo que tenemos sabemos que la señal moduladora es la que tiene baja frecuencia, ¿no es cierto? Es el de baja frecuencia. Y la portadora es la de alta frecuencia. Sabemos eso. ¿Listo? Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, para el primer caso, tenemos esta que es la que va a ser de portadora, y luego tendríamos la que va a ser de moduladora, ¿cierto? De baja frecuencia. Eso ya lo sabemos de antemano. Lo sabemos y por demás. Entonces, al final, esta va a modular a esta va a modular a esta, ¿no es cierto? Va a modular. Entonces, lo que va a hacer es una suerte digamos, se va a combinar, vamos a combinar las frecuencias, como hemos visto. Esto se le conoce como, a ver, tiene un término también, digamos, a nivel de lo que vendría a ser un poco en el campo de la digamos, de, de los circuitos, ¿no? Tiene un término esto, a ver, claro, aparte de que se va a través lo que va a hacer posible la combinación de estos dos es un mezclador, un mixer, ¿no? Entonces, ahí mm, lo que va a hacer, a ver, no recuerdo, ahorita recuerdo el nombre y les voy a ir comentando. Entonces, a través de la combinación, utilizando un dispositivo que se llama mezclador, y ahí vamos a hacer lo siguiente. En telecomunicaciones, ¿ya? Un mezclador es un circuito no lineal, ¿ya? Variante en el tiempo, ¿ya? Es un circuito no lineal, variante en el tiempo, que va a tener capacidad de mezclar dos señales, estas dos, la portadora y la moduladora, ¿no? Y como pueden ver, estas dos traen frecuencias diferentes, Entonces, al final, lo que va a lograr es esta señal, ¿no es cierto? Ya sea en FM o PM, va a producir una salida ya mezclando las dos señales, ¿ya? Y teniendo en cuenta que estas dos señales tienen diferentes frecuencias y como tendría un comportamiento como si fuera, digamos, eh, como si fuera una combinación lineal, ¿no? Entonces, cuando vamos a obtener acá esta señal, va a salir con una señal modulada con una frecuencia que se le llama frecuencia intermedia. Y esta frecuencia, acuérdense cuando hacíamos AM, ¿no? Va a ser
la frecuencia de la carrier menos la frecuencia de la moduladora. O va a ser la frecuencia de la carrier más la frecuencia de la moduladora. Entonces, a eso se le conoce como frecuencia intermedia. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo esto que ya hemos analizado en AM, de todas maneras, lo vamos a también presentar aquí. Entonces, ahí en el recuadro rojo, lo que vemos son dos formas de onda, la FM y la PM. En primer término tenemos la FM, que como les decía son idénticas, pero no tanto, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? El patrón de todas maneras, hay va a haber una excepción en su relación temporal de fase, ¿cierto? Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una excepción temporal de fase. Entonces, de esta manera es casi imposible distinguir una forma de onda de PM de una FM o viceversa, ¿ya? O viceversa, ¿correcto? Entonces, para poder precisamente diferenciar, tendríamos que conocer las características dinámicas de la señal moduladora. Entonces, para este efecto, con FM, la desviación máxima de frecuencia se efectúa durante los picos máximos positivos y negativos de la señal moduladora. Es decir, que la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Ojo con eso. La desviación, ¿no es cierto?, de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Ojo con eso. En cambio, con la PM, la desviación máxima se efectúa durante los cruces de la señal moduladora por cero. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, para ello, debemos precisar que la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente de la primera derivada de la señal moduladora. Entonces, tanto para la modulación en fase como para la modulación en frecuencia, la rapidez con que cambia la frecuencia es igual a la frecuencia de la señal moduladora. Ojo con esa parte también. Entonces, en tal sentido, tenemos que ir acá estamos haciendo bastante hincapié en la desviación de frecuencia, desviación de fase, ¿no es cierto? Entonces, en tal sentido, para que podamos tener claro el conocimiento de la señal moduladora, permite hacer la identificación correcta de lo que vendría a ser precisamente estos parámetros, ¿no? Ya sea la desviación de frecuencia o como la desviación de la máxima desviación de frecuencia que se efectúa durante el cruce de la señal modulada por cero. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a precisar un poco más lo que vendría a ser la desviación de fase. Y también el índice de modulación. ¿A qué se refiere a eso? Ya, entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo que vamos a ir, digamos, precisando o aclarando lo siguiente. eh, lo que tenemos para lo que vendría a ser, eh, digamos, la señal moduladora a frecuencia única, entonces va a estar descrito por esta expresión, ¿no? Lo que vendría a ser la señal moduladora a frecuencia única, ¿cierto? Va a estar expresado por esta expresión matemática. Entonces, en las que tenemos acá M, vamos a un momento, por favor. Vamos a precisar. Tenemos esta variable M coseno omega t. Esto representa, es la desviación instantánea de fase. Ya es la desviación instantánea de fase, ¿cierto? QDT. Cuando la señal moduladora es una senoidal a frecuencia única, entonces tenemos esta expresión, ¿no es cierto? Tenemos esta expresión. Entonces, ahí se ve que el ángulo de la fase de la portadora
varía en forma proporcional o varía en forma senoidal sencilla respecto al valor de valor no modulado, ¿ya? Valor no modulado. Entonces, también, ojo con esa parte. Ahora, por otra parte, en esta expresión, lo que vemos que M representaría la desviación máxima de fase. M representa la desviación máxima de fase. Ojo con esa parte. Entonces, hay que ir viendo qué representa cada uno de esos valores en radianes. De una portadora de fase modulada, obviamente, ¿cierto? Entonces, la desviación máxima de fase se llama índice de modulación. La desviación máxima de fase, o sea, M, que a su vez vendría a ser la desviación máxima de fase, ¿ya? Desviación máxima de fase, que también M vendría a ser el índice de modulación. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto. Entonces, una diferencia primaria entre la modulación de frecuencia y de fase es la forma que se define el índice de la modulación. Para lo que vendría a ser la modulación en fase, el índice de modulación es proporcional a la amplitud de la señal moduladora e independiente de su frecuencia. Entonces, en tal sentido, el índice de modulación de la portadora con fase modulada se define de esta manera, ¿no? M va a ser igual a la constante K por lo que vendría a ser la amplitud máxima de la señal moduladora, ¿no? Entonces, eso vendría a representar lo que es índice de, eh, el índice de modulación. ¿Correcto? Entonces, por ahí podríamos ir especificando cómo van a ir a nivel de magnitudes. K es una constante de desviación que va a estar en radianes por volt. Ya hemos dicho que B sub M es la amplitud máxima de la señal modular y va a estar en voltios, ¿no es cierto? Al final, esto M nos va a dar en radianes, ¿no? En radianes. Entonces, por consiguiente, podemos, digamos, escribir, ¿no es cierto? Podemos escribir la expresión que va a representar la modulación en fase, ¿no es cierto? Podemos escribir la modulación en fase que hemos visto anteriormente, entonces podemos reescribirlo de estas tres formas, ¿no? De estas tres formas podemos escribir lo que vendría a ser la modulación en fase, como hemos estado viendo con sus propias características. Ahora, para una portadora con frecuencia modulada, entonces el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la señal modulada e inversamente a la frecuencia de la señal moduladora. Entonces, así, el índice de modulación para FM está dado por esta expresión, ¿ya? Por las relaciones que hemos manifestado. Entonces, sabemos que B sub m vendría a ser la amplitud de la señal moduladora, omega sub m vendría a ser la frecuencia la frecuencia angular de la señal moduladora, ¿no es cierto? Y K vendría a ser la sensibilidad a la desviación, ¿ya? En radianes por segundo. Entonces, esto de esta manera, y como sabemos que esto está, acá tendríamos, si hacemos una analogía, acá vendría omega, entonces omega está en radianes, radianes con radianes se van, entonces esto de hecho que es adimensional, ¿no? Para lo que vendría a ser modulación en frecuencia es adimensional, ¿correcto? Entonces ahí está. Y esto que hemos estado indicando lo podemos ver acá con mayor claridad, ¿no? Entonces al final esto vendría a ser radianes. Entonces, el radian por hora, entonces cancelamos, sería adimensional. Entonces, eso
a tomar en cuenta. Ahora, entonces, se puede ver, según acá, esta ecuación, ¿no es cierto?, que define la frecuencia, lo que decía el índice de modulación para, para FM. Entonces, el índice de modulación es una relación adimensional para FM y solo se usa para describir la profundidad de modulación logrado. O sea, solo se sirve para que podamos, digamos, definir, ver esta característica, ¿no? Que refiere respecto a la profundidad de modulación lograda en una señal moduladora con una determinada amplitud máxima y frecuencia en radianes. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta ese aspecto. Ahora, respecto a la sensibilidad de desviación, ya respecto a la sensibilidad, hemos visto que la sensibilidad de desviación es K1, acá, K, K1, ¿no es cierto? K1 en la expresión acá, esto es sensibilidad de recepción, ¿no está? ¿No es cierto? Entonces, respecto a la sensibilidad de recepción, sensibilidad de desviación, se puede expresar en Hertz por volt si se escribe en la ecuación, la que hemos descrito para el índice de modulación. Entonces, podríamos también tener una nueva expresión, ¿no es cierto?, para lo que vendría a ser la parte del índice de modulación. Tendríamos la sensibilidad de desviación, B sub m, que vendría a ser la amplitud máxima, y F sub m, que vendría a ser la frecuencia de la señal modulada. Entonces, al final también nos va a dar un valor adimensional, ¿correcto? Entonces, vayamos a ver un poco más en detalle. Hemos estado viendo en este caso lo que vendría a ser, hemos estado analizando lo que vendría a ser la desviación en fase e índice de modulación. Ahora vamos a ir más en, digamos, más en detalle a lo que vendría a ser la desviación de frecuencia. ¿Ya? ¿Qué cosa representa la desviación de frecuencia? Que viene a ser el cambio de frecuencia que sucede en la portadora cuando se abre o cuando sobre ella actúa la frecuencia de la modulación. Fíjense, acá hemos visto un gráfico, acá está, que donde nos está precisamente un poco representando, ¿no? Que representa, acá por una parte tendríamos la desviación de fase y acá tendría la desviación frecuencia. Hemos analizado ya esta parte, digamos, de manera general. Ahora ya nos vamos directamente a analizar este aspecto de tanto la desviación en fase en un primer momento y ahora la desviación en frecuencia. ¿Ya? La desviación en frecuencia. La desviación en frecuencia, como ya reiteramos, es el cambio de frecuencia que sucede en la portadora cuando sobre ella actúa la frecuencia de la señal moduladora. Ojo, ahí es donde antes, por eso en el anterior gráfico de la clase pasada, veíamos antes y después de que ya empieza, cuando empieza a actuar la señal moduladora. Entonces, se expresa normalmente como el desplazamiento de frecuencia, delta sub f, delta de frecuencia en hertz, la desviación de frecuencia pico a pico, eh, es el doble de la desviación de frecuencia, se llama a veces variación de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, para FM, la sensibilidad a la desviación se suele expresar en Hertz por volt. Por consiguiente, la desviación máxima de frecuencia no es más que el producto de la sensibilidad a la desviación y el voltaje de la señal moduladora. Entonces se expresa de esta manera. Tenemos la desviación de frecuencia, ¿no es cierto? La desviación de frecuencia. Tenemos, aquí va a ser igual la desviación de frecuencia, como indica, ¿no? Va a ser el producto de lo que vendría a ser la sensibilidad, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser la sensibilidad de desviación por el voltaje máximo de la señal moduladora, y esto va a estar en Hertz, ¿cierto? Entonces, podemos todavía sustituir algunos parámetros, tomando en cuenta la equivalencia que tendríamos para poder calcular precisamente el índice de modulación. Entonces, el índice de modulación va, va a estar dado por la desviación de frecuencia sobre
la frecuencia de la señal moduladora. Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta ese aspecto. F sub m, recordémonos que es la frecuencia de la señal moduladora. Entonces, de esta manera podemos, podemos volver a escribir lo que vendría a ser las relaciones que van a representar para FM, ¿cierto? Para FM. Entonces tenemos estas tres relaciones que podemos escribir a partir de lo que vendría a ser el índice de modulación, la desviación de frecuencia y todo ello, podemos reescribir con estas tres expresiones lo que vendría a ser F. Entonces, como quiera que al ver las expresiones que nos dan tanto para lo que vendría a ser digamos, mm, la relación que va para lo que es mm, el índice de modulación, ¿no es cierto? Para FM y PM, ¿no es cierto? A partir de esas expresiones, entonces podemos ver que los índices de modulación para FM y PM se relacionan en forma distinta con la señal moduladora. Para la PM, tanto el índice como la desviación máxima de fase son directamente proporcionales a la amplitud de la señal moduladora, a la amplitud de la señal moduladora, y no están afectados por la frecuencia. Sin embargo, para FM, por eso se llama pues FM, modulación de frecuencia. Entonces, ahí sí tiene que estar directamente relacionado a la modulación, como vamos a ver. En la FM, el índice de modulación y la desviación máxima de fase son directamente proporcionales, adivinen a quién, a la frecuencia. ¿Ya? Eso está, digamos, eh, digamos, sobre escrito. Entonces, directamente tienen relación a la frecuencia. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, a ver, un momento, por favor. Que hay algún problemilla. Listo. Entonces hay que tomar muy en cuenta esos aspectos. Entonces acá tenemos unas gráficas, a ver, vamos a analizar. Entonces acá en esta gráfica lo que estamos teniendo es una relación entre el índice de modulación, la desviación de frecuencia, la desviación de fase con respecto a la amplitud y a la frecuencia de la señal moduladora. En este primer caso, para el gráfico A, tenemos un índice de modulación en función a la amplitud. Para el segundo caso, tenemos una desviación de frecuencia en función de la frecuencia de modulación. Y en este tercer caso, tenemos la desviación de fase en función de la amplitud. Y luego tendríamos finalmente la desviación de frecuencia en función de la amplitud. Entonces, ahí tenemos algunos aspectos, ¿no? Eh, listo. A ver, acá tenemos algunos ejemplos, ya que ustedes pueden ir revisando. Básicamente, en este caso, si tenemos claramente identificado las caracteres tanto de FM y PM, los valores que, ya sea desviación de frecuencia o índice de modulación, van a ser de cálculo directo, correcto, de cálculo directo. Ahí podemos encontrar lo que es el resumen de modulación angular. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien.
En ninguna entonces. Listo. Eso sería todo por hoy. Mañana continuamos con lo que vendría a ser un poco ver lo que son moduladores y demoduladores de fase y de frecuencia. eh, y continuaríamos. Entonces, solamente para finalizar la clase de hoy, por favor, agenden el próximo jueves primero, estamos dando la primera práctica. Ya el jueves primero va a ser de carácter teórico. Ya ve que estamos avanzando a FM y PM en paralelo. Entonces vamos a dar una práctica de corte teórico. Y la siguiente sería el martes 6, sería la segunda práctica. Y el jueves 8 estaríamos dando la parcial. ¿Correcto? Agéndenlo, por favor. Ya, en para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primero estamos dando la primera práctica, que va a ser teórico, ¿ya? Prácticamente teórico. La segunda práctica estamos dando el 6, ese sí es de carácter, digamos, más analítico. Y el 8 estamos dando la parcial. Luego ya vemos eh, luego ya vemos las operaciones, todo ello. ¿Listo? Entonces vamos trabajando de esta manera, jóvenes. ¿Listo, jóvenes? Eso Ingeniero, sería, sí, el examen teórico va a ser tipo IBM. sí, tipo IBM. Ya. Y una consulta más, ¿el laboratorio de las 11 va a ser presencial o virtual? No, no, va a ser virtual. Gracias, ingeniero. Listo. Quedamos así entonces, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta el día de mañana, ingeniero. Hasta mañana, hasta mañana.